Love will find a way to follow where you run. Love will cover you and shield you from the sun. This will all be done. No es nada fácil, seguramente, el poder gobernar todo un país. Imagínate, gobernar un reino que estaba conformado por varios países seguramente no era una tarea nada fácil. Pues precisamente quiero hablarte de algo parecido. En el libro de Daniel, capítulo 6, dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Imagínate, este nuevo rey que ahora había llegado, que se llamaba Darío, él tenía que gobernar todo el imperio medo-persa, y se iban a instalar entonces 120 sátrapas, que significa 120 administradores. Pero sobre esos 120 administradores iba a haber 3 personas que iban a ser gobernadores, es decir, que iban a tener mayor rango, mayor autoridad. Y esto precisamente para que el rey no fuese defraudado en ninguno de sus asuntos. No hubiera dinero que se estuvieran robando, que los estuvieran vigilando. Era una tarea muy ardua. Y sobre de esos 3 gobernadores, precisamente, Daniel era uno de ellos. Dice la Biblia en el versículo número 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y repensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Sabes lo que quería hacer el rey Darío? El rey Darío básicamente lo que quería hacer era como poner a Daniel algo así como vicepresidente, es decir, el que está abajo del presidente. Era un hombre muy sabio. Déjame decirte también que Daniel en esta historia ya tiene aproximadamente unos 80 años o tal vez más de edad. Ya era una persona muy experimentada, con mucha sabiduría, mucho conocimiento de Dios, y no había nadie que se le podía igualar. De hecho, esto despertó el celo y la envidia de los demás gobernadores. Ellos buscaban, dice que buscaban alguna ocasión, buscaban que tuviera algún vicio, buscaban que tuviera una debilidad, pero no la podían encontrar en Daniel. Daniel era un hombre fiel que se conducía de manera ordenadamente en todos sus asuntos. Pero sabes, estos gobernadores, los que eran sus compañeros y le tenían mucha envidia, dijeron lo siguiente, que dice, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos sabían algo. Daniel siempre es obediente, pero siempre obedece primero a su Dios. Y vamos a encontrarle algo para que lo podamos acusar y nos podamos deshacer de él. Pues quiero decirte esto. Estos hombres querían encontrar algo que chocara con las leyes del reino y con las leyes del Dios de Daniel. Y quiero platicarte un poquito sobre esto. Ese Dios, el Dios de Daniel, ¿sabes por qué dio leyes? Bueno, sencillamente, Él ha dado leyes porque Él es el Señor. El Señor significa que Él tiene toda la autoridad y Él tiene todo el dominio. También Él ha dado leyes porque Él es bueno. Él sabe las cosas que son correctas y debemos de realizar. También Él sabe lo que es mejor. Él es muy sabio. Él tiene toda la sabiduría. Dice Romanos, capítulo 7, versículo 12, dice así, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así también es nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, justo y bueno, y las leyes y los mandamientos que Él ha dado para que todas las personas las puedan obedecer, también son leyes buenas, son leyes correctas, justas. Y Daniel se esforzaba y él obedecía al Señor en todos sus mandamientos. Es por eso que estos dijeron, vamos a tenderle una trampa. ¿Saben lo que se encargaron de hacer? Estos gobernadores malvados
fueron con el rey Darío y le dijeron: Darío, mira, hemos hecho todos una ley, venimos a presentarte una ley, la cual nos dice que por espacio de 30 días nadie va a poder orar a cualquier dios o a cualquier hombre, sino al único que tiene que orar es a ti, oh rey Darío. Yo creo que tal vez Darío se sintió pues un poco enaltecido, se sintió tal vez un poco fascinado por esta idea de ahora no solamente soy rey, sino voy a ser Dios y la gente va a orar a mí. Pues era costumbre en los pueblos que no conocían al Dios vivo y verdadero, que todas estas cosas les fueran tal vez algo normal y se atrevieran a realizarlas. Es entonces que, ¿qué creen que dijo Darío a esa ley? Darío dijo, está bien, la aprobó, por así decirlo, la afirmó, y ahora en el reino de los medos y de los persas, por espacio de un mes, o sea 30 días, nadie podía orar a nadie más sino a Darío. ¿Sabes lo que sucedió cuando Daniel se enteró de eso? Daniel, cuando se enteró de eso, dice la Biblia que él se fue a su casa, ¿sí? Se fue a su casa, entró a su casa, dice en el versículo 10, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel, ante ese mandato del rey, él no tuvo temor. Él sabía que solamente hay un Dios que contesta las oraciones, el Dios vivo y verdadero en el que él creía. Y es por eso que él tenía la costumbre que todos los días abría sus ventanas que apuntaban hacia la dirección de Jerusalén, y entonces él se arrodillaba 3 veces al día a orar. Esta era la costumbre, ¿sí?, en la vida devocional de Daniel. Entonces estos hombres, los gobernadores que habían promulgado la ley, rápidamente fueron, seguramente lo estaban espiando, y cuando descubrieron que Daniel estaba orando a pesar de que el edicto del rey era que no se orara a otro, fueron y entonces lo acusaron con el rey Darío, y llegaron y le dijeron: oye rey, ¿te acuerdas que hicimos una ley que nadie podía orar a nadie, y que tú la firmaste y que tú la sellaste, y que por cierto las leyes de aquí, de los medos y de los persas, una vez que el rey las aprueba, no pueden ser cambiadas ni modificadas? Y el rey dijo: es cierto, yo firmé esa ley. Pues ¿sabes qué? Daniel, tu siervo, uno de tus gobernadores, no te está obedeciendo. Él está orando a su Dios. Cuando Darío escuchó esto, realmente él cambió su estado de ánimo, porque seguramente estaba muy preocupado, estaba muy angustiado, tanto que dice la Biblia que trató todo el día de salvar a Daniel. Seguramente llamó a sus buenos abogados de ese tiempo, ¿sí? Llamó a aquellos que eran expertos en las leyes para tratar de modificarla, de cambiar y que no le hicieran daño a Daniel. Seguramente Darío apreciaba y quería mucho a Daniel, pues era de sus mejores consejeros, era el hombre más sabio de todo el reino, y Darío no le quería hacer daño. Entendía que no había sido muy buena idea haber promulgado esa ley. Pero déjame decirte esto: cuando Daniel, a pesar de que fue acusado y a pesar de que fue llevado con el rey, ¿sí?, Daniel, él permaneció fiel y firme, porque Daniel estaba ahora padeciendo, es decir, estaba sufriendo ahora como creyente. Y quiero decirte algo respecto a esto. Tú también, si ya eres hijo de Dios, tal vez tú vas a pasar por algo así, o tal vez ya has pasado por algo así, pero debes permanecer fiel y firme. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 20, en su parte segunda, dice así: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A veces los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, nos va a tocar sufrir, nos va a tocar que haya gente que tal vez se burle de nosotros, que haga cosas en contra de nosotros, porque ve que somos siervos del Dios vivo y verdadero.
Pero déjame decirte que debes tú de confiar. Cuando estás en esa situación, debes confiar en el poder soberano de Dios, en que Dios tiene el control de esa situación y que Él la está permitiendo porque Él es sabio y Él tiene buenos propósitos. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios, en alguna forma, tal vez unos más, otros menos, pero todos alguna vez vamos a ser tal vez perseguidos, o tal vez va a haber gente que nos va a querer hacer daño o nos va a atacar por ser hijos de Dios. ¿Qué tal te va con tus amiguitos? Hay quienes se burlan de ti, de que eres cristiano. A veces a los cristianos les ponen apodos, a veces les hacen maldades, pero sea lo que sea, si te están pasando cosas por ser verdaderamente creyente, tú debes de ser fiel y firme y confiar en que Dios tiene el control de la situación, así como Daniel estaba en control, sabía que Dios estaba, en control de la situación, y entonces él no tenía miedo, porque nada más y nada menos, el castigo por revelarse esa ley era ser echado en el foso de los leones. Ellos tenían allí, ¿sí? Algunos piensan que era como un hoyo, otros piensan que era como una cueva, pero ahí tenían leones guardados que seguramente estaban hambrientos. Y entonces Darío, después de toda la tarde, estuvo ahí tratando de salvar a Daniel y no pudo hacer nada. Es entonces que se tuvieron que llevar a Daniel al foso de los leones. Y tan solo el rey Darío le dijo lo siguiente. Le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Y qué crees que sucedió? Llevaron a Daniel, lo llevaron, ya era un viejito, lo echaron en el foso de los leones. Yo no sé si lo empujaron, cómo lo bajaron, pero él entonces se quedó ahí. Pusieron una piedra y todavía estos malvados gobernadores, para que el rey no se fuera a arrepentir o no fuera a hacer algo y quitar entonces esta ley, mandaron a que pusieran la piedra, a que pusieran un sello real también de él, de sus príncipes, y de esta manera no se pudiera quitar ni remover esa piedra. Ay, ¿sabes cómo se sintió Darío? Darío, cuando se fue a su palacio, él estaba totalmente triste. Imagínate, se sentía como Dios y de repente él ya no quería ni comer ni beber, se le fue el sueño, no quería ni escuchar música que comúnmente había en el palacio. Él ya no podía estar tranquilo porque sabía la gravedad de la situación que estaba atravesando este Daniel. Pero pasó el día, ¿sí? Y a la mañana siguiente, muy temprano, rápidamente Darío se levantó, llegó al foso, a la entrada del foso, y dice la Biblia, chicos, que con una voz muy triste, dice en el versículo 20, comenzó a preguntar: Daniel, Daniel, siervo del Dios Altísimo, del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Casi llorando se lo estaba diciendo Darío. ¿Y qué crees que se escuchó? Se escuchó la voz de Daniel, que dijo lo siguiente: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Sabes lo que pasó? Dios envió a un ángel a que librara a Daniel de la boca de los leones. Y quiero decirte algo: así como Dios envió un ángel para salvar a Daniel de los leones, Dios también envió a su Hijo Jesucristo para salvar a las personas de su pecado. El problema más grande de todas las personas, incluyéndote a ti, incluyendo a mí, a todos los niños y las niñas, etc., no es ahora estar en peligro de los leones, es nuestro mayor peligro es el pecado que tenemos. Ese pecado con el cual desde pequeños nacemos, lo traemos.
y por el cual comenzamos a hacer cosas que le desagradan a Dios. Y es un peligro vivir en nuestro pecado, porque el pecado tiene un castigo. Y el castigo es ser destruido, es ser totalmente echados de la presencia de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores. Dice en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que hizo Dios. Dios ha enviado a su Hijo a salvar a los pecadores del peligro, ¿sí?, de esa separación eterna. Si tú no eres creyente, debes de entender este mensaje. Dios no quiere que te pierdas en tus pecados. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarte. Así como también envió al ángel para que salvara a Daniel de los leones. Pues imagínate, cuando entonces el rey Darío escuchó la voz de Daniel y supo que estaba vivo, él se puso muy gozoso, rápidamente mandó a que sacaran a Daniel del foso, lo ayudaron, lo sacaron. ¿Y sabe lo que sucedió con los otros gobernadores malvados? Como Darío se dio cuenta que lo habían engañado, él lo que hizo es que mandó a traer a los gobernadores, mandó a traer a sus familias, que incluían a sus hijos y a sus esposas, y a todos los aventaron en el foso. Y dice la Biblia que no habían llegado ni siquiera al fondo cuando los leones comenzaron a triturar los huesos de estas familias. Qué terrible castigo, ¿verdad? Por haber engañado al rey y por querer haberle hecho daño a uno de los siervos de Dios. Dice también la Biblia que cuando sacaron a Daniel, Darío se puso muy contento, y entonces él escribió y dijo algo así. Está allí en el versículo número 25 en adelante. Él mandó una carta, hizo un escrito para todas las lenguas, las naciones, los pueblos, y dijo: de parte mía, en el verso 26, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ese Daniel, dice en la Biblia, que prosperó hasta el reino, en el reino de Darío, y llegó también hasta el reino de Ciro, otro rey posteriormente que llegó. Y quiero terminar con esto, diciéndote, Dios fue fiel, y Dios ayudó a Daniel, y Dios salvó a Daniel, su siervo. Dios quiso hacerlo de una manera milagrosa, sobrenatural, enviando a su ángel para cerrar la boca de los leones. Pero quiero también decirte esto: Dios a veces permite que sus hijos pasen este tipo de situaciones y sufran. Y uno como creyente tiene que estar dispuesto y seguro de que Dios está en control de la situación. Si tal vez tú has experimentado algún problema o alguna situación tal vez así desesperante como hijos de Dios, tienes que aprender a confiar. Dios tiene el control. Nosotros debemos ser fieles a Él, porque Él también es fiel. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente devocional. Love will lift the veil you try to hide behind. Love will